Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. ¿Cómo podemos definir el EPOC, esta enfermedad obstructiva en los adultos mayores principalmente? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir? Claro, si quieren podemos irnos justo definición por clínica, cómo hacemos el diagnóstico y al final hablar un poquito de cómo paliar los síntomas, sobre todo en EPOC, ya en estados más avanzados, Claro. para que también se lleven eso. Entonces, bueno, como lo dice su nombre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, es una enfermedad progresiva que causa obstrucción incompleta del flujo del aire. Esto se da por inflamación y por destrucción del parénquima pulmonar, ¿ok? El EPOC engloba principalmente enfisema y bronquitis, o sea, no es solo una enfermedad, sino que engloba estas diferentes enfermedades que tienen algunas cosas muy parecidas y otras cosas pues que las pueden hacer diferentes tanto por clínica como por antecedentes del paciente o lo que el paciente nos pueda referir. Pues bueno, eso como definición, yo creo. El factor de riesgo principal siempre va a ser el tabaco, por mucho. O sea, pueden existir algunos otros factores de riesgo, como a otras exposiciones por ejemplo, a humo de leña, que en México todavía lo seguimos viendo, cada vez menos. Claro. Pero lo seguimos viendo, sobre todo a las personas que son ahorita adultas ya o adultos mayores, pregunten, ya casi nadie cocina con humo de leña, aunque algunas personas sí, pero muchos estuvieron expuestos al humo que su mamá o su papá cocinaba, entonces seguimos viendo mucho de esto. Otro un poco menos común son genéticos, como deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es un poquito más menos común y lo podemos ver junto con enfermedades del hígado, páncreas y en personas mucho más jóvenes. Entonces, claro. El tabaco, yo creo que número 1, siempre tenerlo en mente un paciente fumador, ¿ok? Perfecto. Oye, sí. Y ahí en ese punto que estás tocando, ¿qué tan importante es que un paciente fumador, cuando ya es diagnosticado con EPOC, deje de fumar? ¿Qué tanto le ayuda a su pronóstico? Muy importante. Parte del tratamiento, nosotros como médicos, creo que, y sobre todo internistas, que también nos encargamos de la prevención y de la enfermedad como tal, aunque esto ya no es prevención, al final siempre a todos los pacientes tenemos que sí motivarlos para que dejen de fumar. En el EPOC, aunque ya tengan el diagnóstico hecho, aunque ya tengan el daño pulmonar, sí ayuda dejar de fumar, ayuda para tener menos exacerbaciones del EPOC, ayuda para mejorar calidad de vida, ayuda para mejorar síntomas, para mejorar que puedan hacer más actividades sin falta de aire, o sea, sí, 100% ayuda. A ver, a lo mejor excepciones, si fuera un paciente de 90 años que lo que más le gusta en la vida es fumar y que sabemos que por la edad y porque lo avanzado que está la enfermedad, pues no quiere dejar de fumar, pues ok. Digo, al final el paciente va a decidir, nosotros no vamos a obligar a nadie a que lo haga. Que ahí entra un poquito lo que decías, ¿no? Sí. Es un poquito en cuidado paliativo. Mi abuelo fue justo así, o sea, mi abuelo tenía EPOC y al final... pues la verdad es que le costaba mucho trabajo dejar de fumar, le daba muchísima ansiedad, le encantaba ese momento de echarse su cigarro y al final, digo, se murió de 90 y tantos años, tampoco pasa nada si es lo que disfruta, pero sí, definitivamente 100% a todos los pacientes ya con diagnóstico, aconsejarles que dejen de fumar, incluso ayudarles ya sea con medicamento o con apoyo psicosocial para que dejen de fumar. Perfecto. Oye, y regresándonos un poquito, como tal, ¿cuál es la diferencia entre bronquitis y efisema? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Mira, bronquitis y enfisema, pues son pacientes, pues al final parecidos, tienen probablemente el mismo antecedente del tabaquismo. Por definición, el enfisema tiene un poquito más de dilatación y de destrucción del parénquima.
Bronquitis tiene un poco más de tos que un paciente con enfisema, entonces probablemente sea el paciente que se está quejando de tos crónica, que lo definimos como más de 3 meses, más de 3 meses del año por más de 2 años, ¿ok? Esa es la parte clínica. Ahora, por parte, por ejemplo, gasometría y otros tipos de cosas, los pacientes con enfisema tienden a tener más hipercapnia, o sea que retienen más dióxido de carbono, más CO2 y menos hipoxemia que los pacientes con bronquitis crónica. Y es por esto que los pacientes con bronquitis crónica a veces son los que en los libros, sobre todo esto es muy en libros, que vienen como el blue bloater, que es como este paciente más con cianosis, porque tienen más hipoxemia que un paciente con enfisema. A veces en la vida diaria, o sea, en la vida real es difícil distinguirlos, o sea, no es tan... no vienen tan de libro así los pacientes, pero bueno, si un paciente cianótico con que se queje más de disnea, probablemente tiene un patrón más bronquítico que de enfisema. Y por otro lado, el paciente con enfisema sería del libro, el pink puffer, que si no mal recuerdo, hasta en el CTO vienen los dibujitos del paciente rosita y el paciente morado. Y pues bueno, creo que básicamente eso. Claro, perfecto. Oye, y en cuanto a la clínica, ¿cuál es la clínica predominante o cuál es el síntoma predominante en un paciente con EPOC? Mira, si tuviera que escoger un síntoma, yo diría disnea, sobre todo en etapas más avanzadas, y suele ser una disnea progresiva. A lo mejor un paciente que tiene un EPOC que está empezando, pues probablemente no tenga disnea, no interfiera con sus actividades de la vida diaria. Pero bueno, sí, ese es el síntoma principal. Y otros síntomas importantes son tos y la producción de esputo. Entonces son esos 3, tos, esputo y disnea. Claro, muy bien. Para poder diagnosticar el EPOC, ¿qué tenemos que hacer de manera principal y para poder apoyarnos en esto? Ok. Lo principal siempre es sospecharlo, ¿no? Si tú no lo sospechas como médico, pues el paciente se va a ir ahí feliz y probablemente no lo volvamos a ver o regrese por algo más y ese EPOC siga pues ahí sin ser diagnosticado ni tratado. Entonces, número 1, sospecha. Número 2, la espirometría, siempre. Vamos a ver pacientes que van a llegar y te van a decir que sí, que le dijeron que probablemente tenía EPOC o que le hicieron una placa y le dijeron que tenía EPOC. Entonces no se confundan, el diagnóstico es por espirometría, ¿ok? Sí, la clínica nos ayuda, sí, un estudio de imagen nos puede ayudar, aunque no se necesita para el diagnóstico. De hecho, sobre todo la radiografía es muy poco sensible para cambios por EPOC, sobre todo al principio y la radiografía. La tomografía tiene un poquito más de sensibilidad, pero de todas maneras no hace el diagnóstico. El diagnóstico es por espirometría, ¿ok? Entonces, en espirometría los 2 valores que nos importan más para hacer el diagnóstico son el FEV1, que es el volumen expirado máximo en el primer segundo, y el FVC, o la capacidad vital forzada, que va a ser el máximo volumen de aire expirado con esfuerzo máximo, ¿ok? Entonces, FEV1, FVC. Esos son los importantes para el diagnóstico del EPOC. El número que hace el diagnóstico es FEV1 entre FVC menos de 0.7. Entonces, 0.7 es ya el diagnóstico de EPOC. Ahora, importante nada más, acuérdense que a diferencia del asma, este número no va a cambiar con broncodilatador. ¿Ok? Claro. Sería una no va a mejorar. Exacto, no mejora con el broncodilatador, sino que se queda igual. ¿Ok? Claro. Ok, perfecto. ¿Algún estudio de imagen que nos pueda ayudar independientemente de lo de la espirometría? Mira, la verdad, nos podemos apoyar con muchos otros diagnósticos que de forma indirecta nos pueden ayudar. Por ejemplo, de laboratorio, una biometría, pues a lo mejor y la hemoglobina va a estar un poco más alta, o el hematocrito por la hipoxemia si es que la tuviera. Una gasometría, pues también nos puede ayudar a ver cómo está el pH, si está reteniendo CO2, cómo está la oxigenación, pero
Normalmente no llega un paciente a tu consulta y le haces una gasometría. Probablemente sería un paciente que llega al hospital con un EPOC exacerbado, con una neumonía y que por otra cosa le estás haciendo la gasometría. Otras cosas de laboratorio, cuando la función del riñón está normal y tienes el bicarbonato alto o el CO2 total alto en sangre, que nos habla de bicarbonato, podemos sospechar que hay una acidosis respiratoria y que el riñón está tratando de compensar. De imagen, pues sí, podríamos hacer una radiografía o una TAC. La verdad es que generalmente estos estudios nos van a ayudar más para descartar otras cosas, otros diagnósticos, que para hacer el diagnóstico como tal. ¿Ok? O sea, podemos ver que no haya, sobre todo si es un paciente que apenas estamos conociendo y llega por tos, por esputo, no sabemos bien qué está pasando, pues podemos a lo mejor descartar una neumonía o descartar un cáncer de pulmón, pero no nos van a hacer el diagnóstico. Claro. Podemos ver datos indirectos, ¿ok? Eso sí. Podemos ver datos indirectos en los estudios de imagen, como serían los diafragmas abatidos, aumento de los espacios intercostales, podrían haber bulas en estadios más avanzados, pero no hacen el diagnóstico, ¿ok? Eso es muy importante para la vida y para el ENARM. Perfecto, es de lo que se trata, para la vida y para el ENARM. Sí. Muy bien, oye, ¿y alguna complicación que nos pueda dar el EPOC como tal, como enfermedad? Pues mira, yo te diría, no es por el EPOC, sino por el tabaquismo, pero muchas veces vemos, no es raro ver pacientes con EPOC y cáncer de pulmón, o al revés, o sea, es algo que podemos encontrar muchas veces en forma, pues juntos, porque tienen el mismo factor de riesgo. Y bueno, sí. Lo que sí tienen los pacientes con EPOC es que tienen riesgo de más infecciones que un paciente que no tiene esta enfermedad crónica, sobre todo cuando los pacientes pues en estados más avanzados, o si los pacientes han usado antibióticos de forma recurrente, porque muchas veces los usamos en las exacerbaciones. Es decir, si tenemos un paciente que está estable pero está teniendo alguna que otra vez al año, y digo, a veces son varias veces al año, exacerbaciones, que aumenta la disnea, aumenta el esputo, aumenta la tos, que son los síntomas cardinales. Entonces esto le llamaríamos una exacerbación de EPOC, y muchas veces, sobre todo si hay aumento del esputo. El esputo es lo que nos va a marcar un poquito la pauta aquí, pero si estamos usando antibióticos para tratar las exacerbaciones de EPOC, que están bien indicados, pero pues nos van probablemente esto puede venir con infecciones un poco más, con microorganismos un poco más resistentes. También si estamos usando pues esteroides para estas exacerbaciones, digo, hay otras cosas que pueden hacer que el paciente pueda tener más infecciones, pero sí el paciente con EPOC tiene más infecciones de vías aéreas que pacientes que no tienen EPOC. Y por esto también, muy importante, que es muy de medicina interna, las vacunas del adulto, y sobre todo las vacunas del adulto con EPOC. Siempre hacer énfasis en neumococo y, bueno, influenza anual, y ahorita vamos a ver, pues ya que salga la de COVID, será probablemente los pacientes que tendrían que ser los primeros en ser vacunados. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por esos puntos también extra de las vacunas. Sí. Dentro del tratamiento, ya abordando un poquito el tratamiento, y no sé si aquí quieras meter un poco en cuanto a paliativos, o primero tratamiento y después paliativos. ¿Cuál es lo indicado según los estadios que se encuentre la enfermedad en el paciente? Ok, si quieres vamos a hablar un poco de los estadios de forma como básica, rápida, y nos vamos como a la base del tratamiento y nos pasamos a paliativos, ¿ok? Bueno, primero, antes de pasar a esta parte, me gustaría decirles que hay un cuestionario que se llama CAPTURE, así Capture, que lo podemos usar sobre todo nosotros, internistas o médicos generales o médicos familiares, en la consulta, para ver qué tan probable sería que nuestro paciente pueda tener EPOC, y en base a eso ver si necesita algún estudio adicional, ¿ok? Para que no se nos vaya, sobre todo pacientes fumadores. Ahora, hablando de, hay que estadificar siempre a los pacientes, y por eso nos sirve la espirometría. Sin espirometría no podemos ni tener el diagnóstico con certeza y tampoco estadificar. Y la estadificación nos va a ayudar para ver el tratamiento y también para ver el pronóstico. Entonces,
La estadificación la podemos hacer por el score de Gold, que va a tener 4, cuatro según el FEB 1, ¿ok? Esperen, déjenme ver mi tableta que la tengo acá. Ok, entonces podemos hacer dos tipos o sea, uno es por el Gold y otro es por un cuadrito que se llama ABCD, que literalmente haces una cuadrícula. Es más, al final les puedes recomendar mi cuenta y les voy a hacer un post de esto para que lo tengan. Súper bien, claro. La próxima semana, ¿va? Porque siento que visualmente está más fácil verlo si queda como el cuadrito y todo eso. Entonces, uno es por el score de Gold y otro es por el ABCD, ¿ok? Que el ABCD es un poco más clínico. El ABCD lo vamos a hacer por disnea, o sea, qué tanta disnea tiene el paciente, que tenemos dos formas de evaluarlo. Uno es un score que se llama CAT, y otro es MMRC. Entonces, es más fácil hacer estas preguntas dirigidas con este cuestionario que tú solo preguntarle, bueno, ¿te falta el aire cuando subes escalera? O sea, como que queda mucho mejor estadificado si nos basamos en un cuestionario que ya está validado, ¿ok? Y la otra parte clínica que toma en cuenta el cuadrito ABCD son las exacerbaciones. Los pacientes más graves van a ser los que estén en el cuadrito D, que son más de 2 exacerbaciones por año y el con más disnea, ¿ok? Entonces, este cuadrito se lo subo, les voy a hacer un post de esto. Y el otro score es por el Gold, y con el Gold vamos a usar el FEB 1, ¿ok? Ahora, el primero es el leve, va del 1 a 4, leve, moderado, severo y muy severo. El primero, no sé si los voy a aturdir con tantos números, pero nada más les digo rápido que hay 4 y que el más leve tiene FEB 1 más de 80% y el más severo o el más grave tiene menos de 30% de FEB 1. Entonces ya con estos dos cuadritos, de hecho los podemos juntar, o sea, el Gold y el ABCD los podemos juntar para ver cómo están nuestros pacientes y entonces justo quedaría Gold 4 y ABCD en el cuadrito D van a ser nuestros pacientes más graves y que probablemente tengamos que hacer más énfasis en iniciar cuidados paliativos, ¿ok? De hecho, en inglés les llaman end stage. En México, bueno, en español, a mí la palabra terminal la verdad es que no me gusta mucho. Al ratito hablamos de eso si quieren, pero justo categoría 4 de Gold y D ya es end stage epoch, ¿ok? O estadio, pues sí, terminal. Es que no me gusta esa palabra. Claro, sí, no, súper entendible, no te preocupes. Ok, perfecto. ¿Te gustaría ahora sí empezar con base en estas clasificaciones de las que nos acabas de hablar, cómo hacemos un tratamiento para un paciente? Sí. Bueno, el tratamiento de los pacientes hay que iniciarlo pues cuando lo diagnostiquemos. La base del tratamiento de los pacientes con EPOC y que es como de primera línea van a ser los LAMAs, que son los agentes antimuscarínicos de larga acción. Por eso, o sea, en inglés es Long Acting Antimuscarinic Agents, que son LAMA, ¿ok? Esa va a ser la base, esa siempre va a ser la base del tratamiento para los pacientes con EPOC. Ahora, según las condiciones, las características de cada paciente, podríamos ir agregando alguna otra cosa. Si en la espirometría vemos que tiene algo de reversibilidad, podríamos agregar un beta agonista. Si tiene muchas exacerbaciones, podríamos empezar a tratar sobre todo las exacerbaciones con algo de esteroide oral. Ya lo demás sería un poco en base a las características de cada paciente, pero esa es la base. La base del tratamiento son los LAMAs, ¿ok? Y perfecto. Sobre todo el recomendado de primera línea es el ipratropio. ¿Sale? Muy bien. Oye, y ahorita que hablabas de las exacerbaciones, ¿con qué medicamento se trata una exacerbación? ¿Sería igual con los LAMA? Sí, o sea, ese tratamiento no lo suspendes. Generalmente, sobre todo si hay esputo, cambios en el esputo que se vuelva más amarillo, más purulento, vamos a iniciar antibióticos siempre y sobre todo guiándonos por esa parte, y podemos también dejar algo de esteroide tomado, un ciclo cortito, oral. Perfecto.
¿ok? Ok, muy bien, doctora. ¿Quieres hablar, te gustaría hablar específicamente ahora sí de lo de los paliativos? ¿Cómo podemos empezar a cuidar paliativamente, por así decirlo, a un paciente con EPOC? Sí, o sea, primero creo que, o sea, me gustaría mucho que quede claro que paliativos no significa final de vida, ni significa que, ni estamos hablando de temporalidad específica, o sea, cuando yo decido mandar a mi paciente a cuidados paliativos o con un especialista en cuidados paliativos, no estoy diciéndole al paciente, oye, bueno, yo ya no te voy a, yo te voy a dejar de ver, ahí te ves con el paliativista, o ya no hay nada que hacer, o te queda tanto tiempo de vida, porque eso no es así, sobre todo en EPOC. EPOC es de las enfermedades más difíciles de dar un pronóstico en tiempo. Es una enfermedad que puede variar mucho, pues puede estar cambiando, puede variar y no es fácil de pronosticar. O sea, no hay nada, ni siquiera el FEB1 es un buen indicador para decir cuánto tiempo de vida le puede quedar a un paciente, ¿ok? Los cuidados paliativos deberían de ir más basados en las necesidades del paciente que en un pronóstico como tal. Entonces, si es un paciente que tiene una enfermedad que no se va a curar, que o sea, por definición el EPOC no se va a curar, pues ya podría entrar a esta zona de agregar al tratamiento curativo o no curativo, pero al tratamiento pues de base del EPOC le podemos agregar cuidados paliativos. Si es un paciente que el diagnóstico o las opciones de tratamiento le están causando mucha angustia, mucha ansiedad, podemos agregar a cuidados paliativos. Si es un paciente muy sintomático, sobre todo que tiene mucha disnea o que está teniendo muchas exacerbaciones de su EPOC al año, pues sería bueno a lo mejor meter a cuidados paliativos, ¿ok? Ahora, por números, sí. GOLD 4 y ABCD en el cuadrito D, o sea, 4D, sí estaríamos hablando de una enfermedad mucho más avanzada, donde ahí definitivamente creo que sería prudente sumar al equipo o al plan de tratamiento a cuidados paliativos, ¿ok? Ahora, la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando habla de una enfermedad terminal, que digo que a mí no me encanta la palabra porque siento que no expresa lo que debe de expresar, o sea, terminal, al final todos nos vamos a morir, o sea, y cada vez es más difícil por los nuevos tratamientos, incluso en cáncer, que era como la enfermedad, los cuidados paliativos nacen por la necesidad que hay de los pacientes con cáncer de paliar las molestias que tienen por la enfermedad o por los tratamientos. Entonces, muchas de las cosas de paliativos está basada en cáncer, pero se aplica a todas las otras enfermedades. Entonces, conforme van saliendo nuevos tratamientos en cáncer, en EPOC, en falla cardíaca, en todo, también los pacientes viven más. O sea, es difícil saber si van a vivir 6 meses. O sea, como médicos también es muy difícil a veces dar ese pronóstico, ¿ok? Pero la Sociedad Española de Cuidados Paliativos habla de una enfermedad terminal cuando la enfermedad es avanzada, progresiva e incurable. Entonces, pues EPOC probablemente ya es progresiva e incurable y nada más hay que ver qué tan avanzada está, que ya les dije cómo. Si ya no hay tratamiento, o sea, por ejemplo, o si ya no hay respuesta al tratamiento. Si tiene síntomas intensos o múltiples síntomas, si hay un gran impacto emocional en paciente o en la familia o en el equipo médico incluso, o si el pronóstico de vida es limitado. Ya no habla de tiempo, antes se hablaba de 6 meses, ahorita se habla más de que el tiempo de vida sea limitado, ¿ok? Ahora, en pacientes con EPOC, los síntomas principales, sobre todo conforme avanza la enfermedad, va a ser disnea, como hablamos desde el principio, es de los síntomas principales, obviamente al final va a ser pues de los síntomas más importantes a paliar. Entonces, disnea y fatiga es el segundo síntoma más importante. Que no sé si sabían, pero sí los pacientes con EPOC tienen mucha fatiga, ¿ok? Entonces, a ver, disnea. Casi todos los pacientes con EPOC van a tener disnea en el último año de vida, ¿ok? Un dato importante es que aunque podemos tratar la disnea con opioides, fácil, con opioides como morfina en dosis bajitas, no tienen que ser dosis altas, con una mejoría importante que está bien documentada con varios estudios. De todas maneras, solo el 25% de los pacientes con un EPOC avanzado tiene este medicamento dentro de su manejo. Entonces sigue siendo muy poquito, y esto en Estados Unidos.
esta cifra no es de México. Entonces, en México, bueno, no quiero ni pensar, pero va a ser muy, muy cercano al 1%, muy bajita. Entonces, si tenemos un medicamento, a veces le tenemos miedo, ¿no? Y claro, tiene que usar este medicamento alguien que sepa usarlo. O sea, no significa que cualquier persona puede, entonces ahora va a estar indicando morfina, pero hay una opción, muy buena opción, segura, que si sabemos usarla la podemos usar y le puede ayudar al paciente a que no tenga disnea, que es uno de los síntomas más angustiantes y más difíciles de controlar. Entonces, pues saber que está y que podemos usarlo. De segunda línea para disnea serían las benzodiazepinas, pero son mucho mejores sobre todo cuando viene la disnea con algo de angustia o ansiedad, pero de primera línea para disnea siempre son los opioides, sobre todo morfina. Hay algunos, y a lo mejor a ustedes les ha tocado, porque yo me acuerdo de estudiante, de ver a algunos médicos usar furosemida inhalada para pacientes con disnea. Hay algunos estudios, la verdad es que no hay mucha evidencia que apoye este tratamiento y no se han visto mucha mejoría en comparación con placebo, pero sí hay quien lo usa pero pues de primera línea, opioides, ¿ok? Ahora, sí, tienes razón en eso. Sí. Podemos usar algunas otras cosas como mucolíticos, como acetilcisteína, por ejemplo, o antitusígenos como benzonatato. La verdad es que tampoco se ha demostrado, o sea, no tenemos evidencia fuerte de que esto pueda servir, pero son medicamentos bien tolerados y hay reportes de casos donde puedan mejorar la calidad de vida. Entonces, si la tos es un síntoma muy importante o si las flemas son es un síntoma, una molestia muy importante, pues podemos usar estos medicamentos. Para las flemas, otras cosas que podemos usar que también pueden ser muy molestas, incluso muy aparatosas, de que entras al cuarto y desde la entrada ya estás oyendo cómo se escucha a unos metros de distancia. Lo que podemos hacer es aspirar con mucho cuidado. La posición va a ser muy importante, pero son cosas tan sencillas como la posición, que a veces tenemos al paciente acostado y estaría mucho mejor sentado o a un ángulo de 45 grados. Y podemos usar también anticolinérgicos como la buscapina para secar un poquito estas flemas, la producción de estas flemas, ¿ok? Ahora, hay muchísimas tratamientos no farmacológicos que a veces como médicos hasta se nos olvida que existen esas opciones y siempre queremos ir directo a las medicinas, pero las hay y muchas y sí funcionan. Entonces, no farmacológicos para disnea, hay técnicas de relajación que incluyen música y meditación. El acompañamiento, solo el acompañamiento puede ayudar porque muchas veces la disnea viene con ansiedad, entonces el acompañamiento ayuda. El oxígeno, no hablamos del oxígeno en el tratamiento, ahorita si quieren les digo porque me parece que esto sí es muy preguntable en el ENARM, pero el oxígeno no va a servir para disnea a menos de que el paciente esté hipoxémico, ¿ok? Y algo que puede ayudar mucho y es muy sencillo es un ventilador o algo que le pueda dar aire directo en la cara, esa sensación de que el aire está fluyendo y de que le está llegando un poco de aire, esa sensación ayuda muchísimo y es algo muy, muy sencillo, ¿ok? Ahora, ¿quieren hablar ahorita del oxígeno o hasta después? Pues si quieres abordamos un poquito lo del oxígeno como tal en el tratamiento del EPOC. Ok, entonces les voy a regresar tantito porque siento que esta pregunta sí les gusta mucho. Entonces, el oxígeno no está siempre indicado, ¿no? Que a veces, pues el paciente con EPOC, a veces nos los imaginamos ya con su oxígeno en casa y no. Entonces, muy importante saber, el oxígeno es, me parece, el único tratamiento que como tal se ha comprobado que disminuye la mortalidad de todos los que hemos hablado, ¿ok? Entonces ese es el primer punto muy importante. El segundo es que ¿a quién le vamos a dejar oxígeno? No a todos los pacientes le vamos a dar oxígeno. Entonces el oxígeno está indicado en pacientes que tienen por gasometría, una PaO2 menor a 55 o una saturación de oxígeno, o sea, periférica, igual o menor a 89%, mientras esté en reposo, haciendo ejercicio o durmiendo, ¿ok? Esto es para principalmente prevenir complicaciones cardíacas por la enfermedad pulmonar y mejora la mortalidad. Como dije, es el único tratamiento de todos los que hemos dicho que mejora la mortalidad. Entonces perfecto. Creo que sí era importante mencionarlo. Claro, sí, sumamente importante. Sí. Ok, ¿te gustaría aportar algo más?
Sí, nada más Perfecto. rapidísimo de la fatiga. Sí. La fatiga es el segundo síntoma. A ver, como les digo, si ustedes ven, estamos hablando de fatiga y disnea. Entonces, no se tienen que esperar para que el paciente esté en un Gold 4 una categoría D para hacer estas cosas. O sea, son cosas que podemos hacer tan sencillamente como decirle que se compre un ventilador y que le den la cara, ¿ok? Entonces, de alguna forma, existe la alta especialidad o la subespecialidad en cuidados paliativos, pero al final del día casi todos los médicos, o yo diría todos, de alguna forma somos paliativistas porque todos estamos aquí para aliviar los síntomas de los pacientes, que eso es lo que significa paliar, ¿ok? Sobre todo quien esté interesado en medicina interna, pues yo creo que no curamos ninguna infección, a lo mejor ninguna enfermedad. Yo creo que a lo mejor las infecciones agudas probablemente sea lo único que como internistas podamos curar, pero todo lo demás son puras enfermedades crónicas. Entonces esto ténganlo siempre en mente, ¿ok? Bueno, regresando al segundo síntoma que es la fatiga, hay una cosa que es les ayuda mucho a los pacientes y en México la verdad es que lo usamos poco, que es la rehabilitación pulmonar, ¿ok? La rehabilitación pulmonar mejora la fatiga, mejora la disnea, les da a los pacientes un control, una sensación de que tienen el control sobre su respiración y aumenta la calidad de vida. Entonces, a mí me parece pues algo muy bueno. La rehabilitación pulmonar se concentra en fortalecer los músculos de la respiración, haciendo ciertos tipos de ejercicio, y puede ser algo como mucho más completo, como incluso llevar un plan de nutrición, un apoyo psicosocial, que era mi segundo. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero la rehabilitación pulmonar es algo muy completo que puede ayudar mucho al paciente. Y a todos los pacientes hay que hacerles screening de depresión en las consultas, ¿ok? Son pacientes que tienden a deprimirse, a veces tienen que dejar de hacer cosas que hacían por placer o que les gustaban hacer por los síntomas del EPOC, entonces son pacientes que se pueden deprimir fácilmente, y la depresión no solo afecta la parte, pues la salud mental del paciente, sino que también disminuye el apego al tratamiento y aumenta el número de hospitalizaciones. Entonces, siempre ver depresión y si es necesario, pues apoyarnos con salud mental, con psicología, psiquiatría, ¿ok? Perfecto. Y Ok. creo que eso era todo lo que tenía para decirles, pero no sé si tengan más dudas o Pues preguntas. mira, te voy a ser sincero, es algo sumamente útil en cuanto a lo del EPOC que nos diste. Sin embargo, en cuanto a lo de paliativos, como te decía antes de empezar esto, es un plus, ¿no? Son muchas cosas que tal vez damos por hecho o que no conocemos o que simplemente a algunos médicos no les interesa, ¿no? Que son sumamente importantes, o sea, le dan calidad de vida a un paciente que está enfermo. Sí. Y es algo sumamente importante lo que nos acabas de decir. Digo, yo de verdad lo aprecio mucho ese plus que nos acabas de dar de paliativos. Y pues muchas gracias por eso. Se me hace Con algo mucho gusto. bastante importante. Sí, sobre todo eso, ¿no? Si es una enfermedad que no vamos a curar, hay que pensar cómo podemos mejorar la calidad de vida y tratar de que el paciente pueda seguir con su vida lo más normal posible. Y pues hay muchas cositas que podemos hacer que no son caras, que luego tenemos ese problema en México y que pueden ayudar mucho más de lo que queremos. Nada más por último, se me olvidó de mencionarles también que les decía que para pronosticar EPOC es muy difícil hablar de tiempos, pero existe un índice que se llama BODE, B de bueno, O de Oscar, D de dedo, E de Ernesto. Lo pueden buscar, no sé si tengan MedCalc, pero bueno, nosotros en el hospital lo usamos todo el tiempo. Entonces, la mayoría de las cosas que les di de cuestionarios y de scores y todo vienen en esta aplicación o la pueden encontrar en la página directo en internet. Y el BODE nos ayuda un poco a ver el pronóstico a 5 años y toma en cuenta el FEV1, una caminata de 6 minutos, la disnea calculada por el índice que ya les había dicho de MMRC, y el índice de masa corporal. Entonces, es la sobrevida a 4 años, estimada, ¿ok? Perfecto. Nada más para que se queden con esa herramienta extra.
Ok, del Metcalc también ahí buscar muchas escalas son No, bueno, o sea, yo la uso útiles. 20 veces al día. Claro, Sin ella. ok. Pues Sí. muchísimas gracias, doctora Alejandra Ruiz. De verdad aprecio mucho tu tiempo, tu información, tu conocimiento y el plus que nos estás dando en cuanto a paliativos, ¿no? Que ya mencionamos que es algo sumamente importante para los pacientes.